Esta es la sustentación de la tarea de la unidad 4 de desarrollo de software, donde se pide diseñar y desarrollar un sistema de software que utilice el framework Hibernate para la tarea propuesta en la unidad 3. El primer paso para desarrollar la solución fue la creación de base de datos en MySQL, en donde se creó una tabla sencilla que almacena la identificación del usuario, la cual fue definida como primary key, la cual servirá para diferenciar a cada usuario en las distintas operaciones que se realicen en el banco. Luego se estableció la conexión de la base de datos con la ID de NetBeans a través de la pestaña Service. Luego se estableció la conexión con el servidor, en el cual utilicé la opción de Apache. A partir de aquí se comenzó con la creación del Service Web. Para la solución del ejercicio se creó el servidor bancario llamado Banco WSH, que utiliza el servidor Apache anteriormente configurado en la pestaña Service en NetBeans. Para el framework se utilizó Hibernate. Este es el archivo de comunicación Hibernate, que tiene por nombre hibernate.cfg, que configura la conexión a la base de datos MySQL y el dialecto para manejar la base de datos. El siguiente paso fue crear el asistente de ingeniería inversa, que permite establecer la comunicación con la base de datos e importar las tablas que serán mapeadas por los POJos. Los POJos son objetos Java simple con lo que trabaja Hibernate para tomar y traducir la tabla de datos. En el servidor web se crearon una serie de paquetes. Uno es el DAO, que es una interfaz que nos permite una intermediación entre la aplicación Java con el modelo relacional, donde Hibernate trabaja haciendo mapping. Dentro de los DAO se creó un archivo Hibernate útil que permite crear la factoría de secciones que se utiliza para hacer modificaciones o consultas en la base de datos. El archivo clientes DAO contiene las diferentes operaciones que se realizan en el banco. Luego crearemos el servicio web, el cual llama Banco WS, en donde se programará el servicio web con las operaciones del banco. En la vista de diseño se muestran las operaciones que se tienen implementadas. Aquí vemos la lista de diseño, donde podemos ingresar o borrar las operaciones. Para esto definimos las variables y el tipo que se necesitan para la operación. En el caso de ingreso de un cliente, se necesitan todos los parámetros para realizar el ingreso del cliente. En la vista de fuente tenemos el código que recibe la operación del archivo DAO para realizar luego las operaciones sobre la tabla. Terminada toda la codificación, probamos el servidor. Para esto buscamos la carpeta llamada Web Service y el archivo Banco WS. Damos clic derecho y luego en Test Web Service se abre el navegador, y dando clic en este enlace se abre el lenguaje de descripción del servidor web, en donde se muestra el puerto usado por el servidor web, los parámetros con los que se trabajan las respuestas del servidor al realizar una determinada operación. Pero como trabajé con el servidor Apache, este no se puede probar directamente desde NetBeans. Por esto instalé un programa que permite testear el servidor web copiando la dirección y configurando las pruebas. El programa es pago, pero da una versión de prueba de 15 días. El programa se llama SOAPUI, SOAPUI. Aquí podemos observar la prueba del servidor y, como por ejemplo al ingresar un nuevo cliente, se carga en la base de datos. Por ejemplo, vamos a ingresar mi número de cédula 88-226-005 y mis datos y el saldo. Vemos que al darle a ingresar muestra el mensaje de que se ha ingresado correctamente, y revisamos la tabla MySQL, se muestra el registro que se acaba de hacer. Con esto verificamos el funcionamiento del servidor. Al igual, si buscamos algún registro de la tabla, lo podemos hacer.
Ahora se hace la programación del cliente también a través de una aplicación web creada en NetBeans y que va a utilizar los servicios web del banco. Aquí se utiliza esta dirección para configurar el cliente web. Con esto podemos crear el cliente banco WSH y dentro de este proyecto tenemos el archivo index.jsp, que es un archivo con un código HTML y en donde programaremos el cliente que se llamará el servicio del banco. En esta parte del código tenemos la parte del código que hace la invocación al servidor web. Los parámetros que recibirá el formulario que se crea con un código HTML, en esta parte se ubica el formulario donde crearemos campos para que sean llenados y los cuales serán enviados al servidor web y posteriormente con la base de datos. En este formulario se crea un código HTML que sirve para capturar los datos al dar un run file. En la aplicación web se nos muestra en el navegador de internet el formulario, el cual sería la interfaz para comunicarnos con la base de datos. Ok, hasta la próxima. Esta ha sido la sustentación de la unidad 4 de desarrollo de software de la Universidad Uni Remington. Gracias y hasta la próxima.